sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de electricidad. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante a la hora de trabajar con transformadores trifásicos. Se trata del grupo de conexión índice horario o el índice horario. Ese deben haber visto cuando dan las especificaciones de los transformadores algo como esto, YDN1, y entonces algunos habremos puesto esa cara de limón que significa YDN1. Eso lo vamos a aprender en el día de hoy. Los invito por favor a que se suscriban a nuestro canal Yo Quiero Ser Electricista. Eso le dan al botón rojo de suscribirse cuando entren al canal. Los invito también a que visiten nuestra página web yosoyelectricista.org. Allí tendrán otra vía de acceso y de comunicación entre nosotros. Recientemente en el sitio donde estoy trabajando se hizo la conexión del transformador trifásico que alimenta a toda la edificación. Siempre se arranca en una obra de construcción con un transformador o con un servicio auxiliar de baja potencia, pero ya cuando la obra está avanzando, pues se coloca la conexión definitiva. En este caso fue este transformador que pueden ver, el cual está en su pedestal de concreto. Al lado está el medidor de Georgia Power en este caso, y se colocó una medición indirecta en baja tensión. Ya vamos a hablar en algún momento en cualquier video de cómo se mide la electricidad, y en este caso, como tratándose de comercios grandes o de industrias grandes, en este caso es una institución hospitalaria. La medición se utiliza medición indirecta en baja tensión, que es este caso, pero también se utiliza medición indirecta en alta tensión. Este fue el pedestal donde se montó el transformador. Ese pedestal lo quería mostrar porque debajo del pedestal está un hueco por donde van a pasar las acometidas, los cables, los tubos que contienen los cables que vienen de la acometida que viene de Georgia Power, y también salen de aquí del transformador para el edificio. Las que van de Georgia Power para el transformador van a conectarse al primario, y las que van para el edificio van a conectarse al secundario del transformador. Aquí le tomamos una foto a las características principales del transformador de 2000 kVA. Tiene 20.000 kilovoltios de tensión de primario y 480 voltios en el secundario. Este es el serial del transformador, y aquí vemos un detalle del sistema de enfriamiento del aceite, que es a través de tipo radiador. Aquí al fondo pues vemos la fachada posterior del edificio, donde ya estamos colocando las ventanas. No vamos a tener el invierno tan frío porque el edificio está ya un proceso de construcción. Le faltan todavía aproximadamente como unos 6 o 7 meses para terminar. El clima es bastante fuerte en este momento, bastante fuerte por lo frío. Aquí están las características del transformador. Como les dije, una capacidad de 2000 kVA, 57.8 amperios sería lo máximo que circularían cuando estén el voltaje primario de 20.000 y a plena capacidad. El voltaje secundario 480-277 de fase 2400 amperios circularían para la máxima capacidad. El primario puede ser conectado en delta o en estrella, al igual que el secundario. El tipo de enfriamiento en este caso es natural, ¿verdad? Con una elevación de temperatura máxima de 55 a 65 grados centígrados, y a un ambiente promedio de 30 grados centígrados y un máximo de 40. En este momento, como les dije, la temperatura está entre 0 y 5 grados centígrados afuera. La conexión va a ser en operación radial, quiere decir que la fuente de alimentación se va a colocar directamente al devanado del primario. En este caso, tratándose de una institución hospitalaria, pues se va a conectar en la barra, se va a conectar una planta de generación de emergencia. Las normas aplicables son para comercial o industrial, y para estos usos aplican las normas NMX J285. Ok, vamos a hacer el grupo de conexión YDN1. En realidad no vamos a hacer con la letra N, pero la quise mostrar aquí en el ejemplo para que ustedes tengan claro cuando les salga esa N qué significa. ¿Ok? La letra Y significa que es en estrella. Estando en mayúscula significa que es la conexión del primario. ¿Ok? La letra D significa que es en delta. Estando en minúscula significa que es la conexión del secundario. Cuando le salga una N, significa que el neutro de la conexión en Y va a estar aterrado. Eso es muy común, pero en esta conexión que les estoy mostrando no aterré el neutro. Y 1 significa la posición horaria
que tiene las conexiones, es decir, cuántos grados tienen de desfasaje la misma fase del primario con respecto a la fase del secundario. Ya lo vamos a ver en el dibujo, ¿okay? Para que lo entiendan mejor. Bien, el índice horario, ¿por qué se le dice índice horario? Porque los 360 grados se dividieron en 12 horas para que coincida con el reloj. Eso quiere decir que 360 entre 12 quiere decir que hay 30 grados entre cada uno de los dígitos. 30 grados. De 12 a 1 hay 30 grados. Lo que hacemos es que la conexión del primario se coloca a las 12 en una estrella. Los colores que estamos utilizando son marrón, naranja y amarillo para considerar los valores de tensión que estarán en el secundario, aunque este es el primario, ¿ok? El primario, recuérdense que está a 20.000 voltios, pero vamos a utilizar este esquema de colores: marrón para la fase 1, naranja para la fase 2 y amarillo para la fase 3. En inglés serían brown, orange y yellow. BOI, B-O-I. Ese es el significado o las siglas que se utilizan. Se colocó a las 12 la fase 1 o la que tiene el color marrón. Entonces, en el triángulo que lo estamos mostrando en este momento, se va a colocar a 30 grados, sería en la posición 1, se va a colocar la salida de la bobina de la primera fase, de la fase marrón. La salida con la entrada de la fase orange se coloca a las 5 y a las 9 se coloca la salida con la entrada de las fases 2 y la fase 3, de la orange y la yellow. Para cerrar el triángulo, a la 1 se coloca la 3, la fase 3 con la fase 1 se conectan, ¿ok? Y quedan con esta disposición. Este es el diagrama fasorial, el diagrama de fasores de las tensiones del primario y del secundario, utilizando el índice horario para que sea más fácil de digerir o de entender. Ahora vamos a hacer, después que se hace el diagrama fasorial, ese diagrama fasorial se copia o se hace igual en la bornera de los transformadores. En este caso es un transformador trifásico. Igualito, conservan los colores brown, orange, yellow. Brown, orange, yellow. Vamos a conectar el primario. El primario, conectamos la posición número 2 de las bobinas en estrella. Cerramos la estrella con el número 2. Y los números 1 los conectamos a la bornera del medidor, del transformador, perdón. A la bornera del transformador. Algunas consideraciones. Se va a utilizar las letras U, V y W en mayúscula para definir el primario y U, V, W en minúscula para definir el secundario. Las salidas de las bobinas se van a colocar con el número 1, pero las entradas de la bobina con el número 1 y las salidas con el número 2. ¿Lo ven? 1 y 2, 1 y 2. Tanto para el primario como para el secundario. ¿Okay? Vamos a hacer ahora la conexión del secundario. Para la conexión del secundario se va a cerrar en triángulo. ¿Qué hacemos? El número 1 de la primera fase se conecta con el número 2 de la fase amarilla, de la fase 3. Después, el número 1 de la fase 3 se conecta con el número 2 de la fase 2. Y el número 1 de la fase 2 se conecta con el número 2 de la fase 1. Ahí cerramos el triángulo completo. Después, todos los unos se conectan a la bornera. Como lo ven. Y entonces aquí tenemos la conexión estrella, delta. Estrella en el primario y delta. Y, D, 1, porque con esta conexión quedan desfasados a 30 grados las fases de la misma conexión del primario con el primario.
estas dos van a tener 30 grados, estas dos van a tener 30 grados y estas dos van a tener 30 grados de desfase entre sí. Por eso se llama Y de 1. Si lo vemos juntos, aquí tienen entonces el diagrama fasorial en índice horario y aquí tienen el diagrama de conexiones de la bornera. Bien, de el esquema Y de 1. Si queremos colocarlo Y de N1, pues simplemente hacemos una conexión sólida a tierra de este cierre de estrella que está aquí en el primario. ¿Ok? Bien, eso era todo el video que le teníamos para el día de hoy. Espero que les sea de sumo provecho. Los invito a que más adelante vamos a tener el resto de las conexiones. Hay conexiones Y de 5, delta delta 5, hay una conexión en zigzag, hay la conexión Y de 7. Ya las vamos a ver en los próximos videos. ¿Okay? Que tengan un muy feliz día.